Continuamos hoy con la serie del legado del maestro. Seguimos aprendiendo del mejor maestro, que es Jesús. Hoy vamos a leer dos historias que contienen muchos personajes, pero nos vamos a centrar solo en dos. Dos historias: la historia de la negación de Pedro y de la libertad de Barrabás. Entra en juego otro personaje que lo vamos a dejar para dentro de 8 días, Dios mediante, que es Pilato. Por eso entonces quiero que hoy profundicemos un poco en estos dos hombres. El título es ¿qué vas a hacer? Quiero que vayamos entonces al versículo 66 del capítulo 14 del libro de Marcos. Vamos a leer. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Estamos hablando de Pedro, no de Barrabás. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vamos al capítulo 15, versículo 1. Llevamos casi un mes en el capítulo 14. Ya saltamos al 15. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se sorprendía. Vamos al versículo 6. Ahora bien, esta es la segunda historia. En el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás. Si alguien quiere encargar bebé, un nombre bonito. Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifíquenle. Pilato les decía: ¿por qué mal? Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Eso es una palabra clave. Después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a dejar hasta ahí. Tenemos dos personajes, dos historias que hoy vamos a profundizar un poco. La primera historia es la de Pedro, un hombre de clase media que había heredado un negocio pesquero de su familia. Pedro no era un gran estudiado o gran letrado, no tenía ninguna profesión que dignificara tal vez su familia, pero ganaba más o menos bien. Según muchos estudios que se han hecho, era no solo un pescador, sino que su casa, su familia, era una casa de pescadores, tenían un negocio de pesca. Pero comete un error.
Y el error, todos lo hemos escuchado alguna vez, negó a su maestro. Tenemos un segundo personaje. El segundo personaje se llama Barrabás, un revolucionario. Para los que no saben qué es revolucionario, un revolucionario era quien se oponía al gobierno de ese momento y hacían revueltas para enfrentar o para hacerse notar en medio del pueblo. Y dice que en una de esas revueltas mató un hombre. Hay muchos en el Congreso que les pasó lo mismo. Revolucionarios que en revueltas mataron a muchos y hoy están gobernando. Barrabás era uno de esos. Un revolucionario, no estaba de acuerdo con las leyes romanas y tenían un grupo de personas y en una de las revueltas mató a un hombre. Tenemos dos historias, dos personajes que le fallan terriblemente a Dios. El uno porque niega a su maestro después de haberle prometido que iba a estar con él hasta la muerte, y el otro porque está pagando una condena por haber asesinado a un hombre. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El objetivo de este tema es aprender que Jesús vino a levantar a los caídos, a dar una segunda oportunidad a aquellos que se sienten rechazados, a aquellos que creen que ya no tienen oportunidad. Y ese es el tema de hoy. Por eso te lo titulé, ¿qué vas a hacer? Y quiero enseñarte dos cosas. Lo primero, acerca de estas dos historias, es que el temor es un problema. El temor es un problema. Después de la negación, detrás de la negación, había un temor muy fuerte de Pedro. Hay un detalle que dice Marcos, y es que Pedro comenzó a negar a su maestro por una sierva del sacerdote. Las siervas eran niñas, no eran mayores de edad, eran esclavas. Y para los que no saben, contextualizando un poco, la mujer en ese entonces era muy inferior al hombre. Y ahora una niña menos, y ahora una esclava peor. Pedro se siente intimidado. ¿Por qué? Por una esclava. No es un soldado romano que le dice, oiga, usted es uno de ellos. No, es una esclava, una niña que viene y le dice, ay, usted como que yo le he visto con el maestro. Y comienza a negar a su maestro, pero detrás de eso hay un gran temor. Y Pedro es un hombre que a lo largo de la historia se ha mostrado como un hombre muy fuerte. Hay una historia que dice que la red era tan grande que no la podían cargar, y dice que Pedro la cargó solo. Yo me imagino a Pedro como La Roca. ¿Saben quién es La Roca? Un hombre fortachón, musculoso, grande, era de pesca. Además de eso, su actitud lo demostraba. ¿Quién se enfrenta a un escuadrón que viene a arrestar a su maestro y saca la espada y le corta la oreja y que venga el que venga? Era un hombre atrevido, pero detrás de este hombre tan atrevido había un gran temor en su corazón. Pedro tenía el suficiente interés como para acercarse a donde estaba su maestro, pero no la suficiente valentía para comprometerse con Jesús. Pedro tenía el suficiente interés para ver qué era lo que pasaba con su maestro, pero le faltaba valentía para decir, sí, yo soy discípulo de Jesús. Y esto me lleva a pensar que es posible seguir a Jesús y que nos dé pena o temor comprometernos con Él. Y aquí ya entramos un poco a nuestra vida. Tal vez tú vienes a la iglesia porque te interesa, porque crees que esto es bueno, pero en el fondo hay un temor en tu corazón de comprometerte con Él. Y estamos como Pedro, como la primera historia, buscándolo, pero sin compromiso. Tal vez queremos puestos de servicio, pero sin comprometernos.
Y Pedro tenía el suficiente interés como para estar en el lugar donde se enteraba de todo lo que pasaba de Jesús, pero al mismo tiempo donde podía decir: no tengo nada que ver con él. Y yo recordaba mucho al estudiar esto, cuando yo empecé la vida cristiana, no de niño porque nací en un hogar cristiano, sino cuando me decidí por Cristo en la adolescencia, cuando dije: está bien, yo soy hijo de Dios, no hijo de un papá cristiano, sino que yo quiero conocer a Dios. Y comenzó entonces el temor a decir que yo era cristiano. Y ese temor me llevó a decir tonterías como las que dijo Pedro. Ese temor me llevó a mentir, a decir que yo solo acompañaba a mis papás. No, yo voy para que ellos no se enojen, pero no me quería comprometer. Después vencí eso. Ya me comencé a enfrentar, ya comencé a enfrentar a las demás personas y a decirle: ok, yo voy a la iglesia. Pero mi segundo temor fue comprometerme con la causa. Y ese temor vino porque yo tenía muchos defectos, aún los tengo, pero en ese momento eran muy evidentes. Un carácter muy difícil, muy mentiroso, con malos pensamientos, con cantidad de malos hábitos, y eso me llevaba a atemorizarme y yo mismo me descalificaba para el servicio. Recuerdo que los pastores me insistían mucho: venga, ¿por qué no nos ayuda en la alabanza? No hace esto. Y yo era: de lejitos me veo más bonito, de lejitos no me quiero comprometer mucho. Y no sé en cuál de los dos temores estés. No sé si estás en el temor de que te da pena decir que eres cristiano. Puede ser. Puede que en tus redes sociales nadie sepa que tú eres cristiano. Puede que en tu familia aún no les has dado la noticia. O puede ser el segundo temor: aunque ya saben que yo soy cristiano y no me avergüenza, aún no me quiero comprometer porque tengo miedo a fallar. No me quiero dar la oportunidad de servirle a Dios porque si fallo, pastor. Y por eso el primer punto que te estoy hablando es que el temor es un problema, porque el temor nos avergüenza y nos lleva a hacer y a hablar, perdóneme la expresión, tonterías que después nos van a perseguir, que después nos van a retumbar en nuestro corazón. Analiza por un momento en cuál de los dos temores estás. ¿Eres del cristiano de la secreta, de que nadie sabe que eres cristiano, que no cargas Biblia porque te da pena que te vean con una Biblia? Ojalá nadie me salude de la iglesia, Dios te bendiga. ¿Eres de esos cristianos que ojalá en el colegio nadie sepa que yo voy a la iglesia? O si se enteran, que solamente sepan que yo voy a la de jóvenes, porque no quiero que se den cuenta que yo voy para allá. O tu temor es: tengo miedo a fallar, no quiero servir porque me da miedo fallarle a Dios, no me quiero comprometer. La vida cristiana real es una vida cristiana de compromiso. Jesús no llamó a discípulos para que se reunieran cada 8 días, sino que les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia está para hacer, no para entretener. Venimos a la iglesia para formarnos, para capacitarnos, para aprender, pero la esencia de la vida cristiana no es en la iglesia, es fuera de la iglesia. Pedro tenía mucho temor y él dijo: no, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y después dijo unas palabras terribles que fueron las que lo llevaron a una depresión impresionante, porque dijo, en otras palabras: te juro y que me caiga una maldición. Si tú lees todos los versículos que hablan de lo mismo, dice eso literalmente: que me caiga una maldición.
pero yo no sigo a ese hombre. O sea, si alguien a mí me llega a traicionar de esa manera, yo dudo darle una oportunidad de nuevo. Pocos saben esto. 50 días después de que Pedro negó a Jesús, estaba predicando y ganando 3,000 personas. ¿Cómo la ven? 50 días después. No estamos hablando que Pedro negó a Jesús y 15 años después. No, 50 días después. El temor es un problema, y si hoy tienes temor de que se den cuenta que estás aquí, y tal vez viniste aquí diciendo mentiras allá, diciendo que ibas a hacer un mandado, de que estoy en Olímpica pero estás acá en la iglesia, bueno, no sé, hoy necesitas vencer ese temor, porque el temor es un problema. Y si tu temor es, ok, yo vengo a la iglesia, no tengo problema, pero mi problema es que no me comprometo porque tengo miedo a fallar, hoy necesitas tomar una decisión, porque te insisto, el cristianismo no es para que nos entretengamos, es para que nosotros hagamos. Lo segundo, además de que el temor es un problema, el corazón es la salida. El corazón es la salida. Dice lo que acabamos de leer en la primera historia, que Pedro lloró, y dice los versículos paralelos que lloró amargamente, con dolor en su corazón. El llanto de Pedro nos demuestra que realmente en su corazón había un dolor porque le había fallado a su maestro. Y tal vez te sorprendió lo que te dije ahora, que en 50 días el Pedro que negó a su maestro estaba predicando y que Jesús le había dado otra oportunidad. Tal vez te sorprendió, pero lo que te debería sorprender es que Jesús no hubiera restaurado tan rápido a Pedro si no hubiera visto un corazón realmente arrepentido. Porque Jesús después lo llamó, fue y lo buscó y le dijo: ¿tú me amas? Fue y lo confrontó. Es tan bonito en medio del dolor, cuando una persona falla, es tan bonito ver que una persona tenga una actitud humilde. Y hemos tenido momentos de consejería que alguien cae, le falla a Dios, le embarra en su matrimonio o no sé, y llega y lo que hace es decir: pastores, lo embarré, yo no sé qué me pasó, necesito ayuda, necesito que oren por mí, yo no sé, pero me siento tan mal, necesito que me ayuden. En medio de lo triste, del dolor, de la caída, es hermoso ver un corazón humilde. Pero ¿sabe qué es lo que más normal encontramos? Es la actitud contraria. Que en medio de la caída, en medio de que le fallamos a Dios, actitudes de orgullo, y comienzan a señalar: pero es que usted viera lo que están haciendo los otros, pero es que usted viera yo lo vi, póngale cuidado a fulano de tal, evadiendo su responsabilidad, excusándose en lo que otros han hecho para justificar que lo que hacen no está tan mal. Y vienen las palabras: entonces, ¿qué tiene de malo? Cualquiera lo hubiera hecho. Y esas actitudes son muy lamentables, porque la actitud de Pedro, que lo llevó a que se restaurara tan rápido, fue una actitud de humildad. Le dijo: maestro, tú sabes que yo te amo. Y hay dos palabras que quiero que entiendas: condenación y convicción. Y si estás tomando nota, cópialas ahí: condenación y convicción. Pedro no sintió, comenzó sintiendo condenación, pero después terminó teniendo convicción en su corazón. La condenación es culpabilidad que no proviene de Dios, porque ninguna condenación hay para quienes, para los que creen en Cristo Jesús. La condenación viene del enemigo, que te dice: tú no te vas a levantar, tú vas a fallar, tú no vas a poder, tú no puedes con eso.
Se va a repetir la misma historia. Si estás escuchando eso, no estás escuchando a Dios, estás escuchando al enemigo, que él sí condena. La convicción nos hace sentir mal. Es el Espíritu Santo diciéndonos: la embarraste, fallaste. Pero hay una gran diferencia. La condenación te aleja de Dios. La convicción te acerca a la restauración de Dios. Y si te estás sintiendo condenado y estás sintiendo ganas de no volver, y si te estás sintiendo muy mal, eso no proviene de Dios. La convicción viene como resultado de la labor del Espíritu Santo, que comienza a obrar en tu vida y diciéndote: eso no está bien lo que estás haciendo, acércate a Dios. Habla con tus pastores, habla con tus mentores, busca ayuda. Esa voz viene del Espíritu Santo. Y hay un versículo que dice en 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso es convicción. Pero dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es condenación. Vamos a volver a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso es convicción. La condenación dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Pedro comenzó sintiendo condenación, lloró amargamente, se alejó del grupo de los 12, volvió a pescar, volvió a su antiguo trabajo. Dice alguien por ahí, se quitó la corbata y se fue otra vez a sus labores de antes. Y hay muchos que le han fallado a Dios y hoy se sienten condenados. Hoy se sienten que ya no tienen oportunidad. Hoy quiero decirte que eso no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es la convicción de que la embarré, fallé, pero que Dios me puede dar otra oportunidad. El Señor me ama, en la iglesia no me van a juzgar, y si alguien me juzga, pues está bien, eso lo hablamos qué día, pero yo necesito ayuda. Eso es convicción. El problema es que cuando hay orgullo en nuestro corazón, no hay convicción. Te dije en el segundo punto que el corazón es la salida. Y estamos a un corazón de hacer la diferencia, hermano. Si tú hoy tienes la actitud humilde de Pedro, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo estés, sé que Dios te puede levantar muy pronto. Sé que Dios te puede restaurar muy rápido. Sé que Dios puede hacer una obra impresionante en ti. Si Jesús hizo lo que hizo en Pedro en 50 días, ¿qué no hará contigo y conmigo, que lo buscamos más de seguido? Amén. Pero si en tu corazón hay orgullo y estás tratando de evadir lo que haces, justificando: no, es que no tiene nada de mal, es que allá son muy legalistas, no, es que usted mira, hay gente peor y me la montan a mí. Si tu corazón está ese pensamiento, que no miras lo que hiciste, lo que tú haces, tu vida, sino que estás mirando a otras personas, allí ya no puede obrar el Espíritu Santo, allí ya no puede haber convicción. Te dije que habían dos historias. Barrabás era un hombre que, según su contexto, lo más probable es que se formó en un hogar disfuncional. Y no voy a profundizar mucho en la vida de él, sino que voy a profundizar un poco en lo que hizo Jesús. Barrabás no fue puesto en libertad por méritos propios, fue puesto en libertad porque Jesús tomó su lugar. Y eso hace la diferencia. Barrabás pensó tal vez que era la multitud que le estaba dando la oportunidad de ser libre, pero en realidad la libertad se la estaba dando Dios.
ese canje que hubo ahí, que Pilato trató de hacer para salvar a Jesús, realmente fue un propósito de Dios para mostrar a nuestra vida de qué es colocar su vida por amor de alguien que no lo merece. Barrabás era un delincuente según lo que por lo que lo habían puesto en prisión. Jesús tal vez no conocía a Barrabás, nunca lo había visto. Pero hoy quiero insistir que Barrabás no fue libre por méritos propios, sino que Jesús le dio la oportunidad de morir en su lugar. ¿Sabes, iglesia? Lo que te hace libre no es lo que tú eres. Te hace libre el amor del Padre. Y aquellos que tienen temor de fallarle a Dios, hoy te lo digo de nuevo: lo que te hace libre a ti no es lo que tú eres. Lo que te hace libre es el amor que te tiene Dios a ti. Y Dios te ama tanto que ya pagó tu libertad. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? Y escucha bien esto: si no fue tu fuerza la que te liberó, no será tu fuerza la que te va a sostener. Y entiéndelo bien: si tu fuerza no fue la que te dio libertad, tu fuerza tampoco va a ser la que te va a sostener. Ese es el pensamiento que tenemos cuando queremos empezar la vida cristiana o cuando queremos servir. Y es: si fallo, y si la embarro, y si no aguanto. La fuerza no fue la que te dio libertad. Es decir, que tu fuerza no es la que te va a sostener. El amor del Padre fue la que te dio libertad. Entonces es el amor del Padre el que te va a sostener. El amor del Padre es el que te va a dar fuerza. El amor del Padre es el que te va a ayudar a ser un buen esposo, una buena esposa. Es el amor del Padre el que te va a llevar en sus brazos. ¿Sabes? Si yo no fuera por el amor del Padre, yo fuera mejor dicho. Y a mí no me liberó mi fuerza, sino el amor del Padre. Por eso me sostengo en los brazos de mi papá. Por eso Dios hoy le está hablando a alguien y le está diciendo: si tienes temor de comprometerte con Dios, hoy necesitas meditar que la fuerza que tienes no es la que te da libertad, es el amor de papá Dios. Por eso ese mismo amor es el que te va a sostener para que tengas una vida cristiana en victoria. Normalmente estamos viendo malos ejemplos y es que fulano lo intentó y vea cómo está ahora. Es que mi tío, es que mi papá, es que el vecino, es que el hermano de la iglesia ya no está. Y si él, que tenía más tiempo, o la hermana, no, y yo la veía orar y ahora mire cómo está. No mires a nadie que no sea Jesús, porque tú puedes hacer una diferencia. ¿Sí o no? La pregunta, y con esto quiero que ya vayamos redondeando el tema: ¿qué vas a hacer con la libertad que Dios te dio? Tenemos dos historias. Pedro, que empieza una cárcel de tristeza y de depresión por el error que cometió. Y tenemos a otro hombre que está en la cárcel por haber asesinado a un hombre. Jesús muere por Barrabás y le da libertad a Barrabás. Jesús resucita y le da libertad a Pedro. Los dos hombres reciben libertad. Pero quiero decirte un poco el desarrollo de la historia. Los teólogos afirman en su gran mayoría que Barrabás volvió a delinquir, aunque hay muchas historias que hablan que fue un seguidor de Jesús. Pero muchos que soportan lo que dicen, porque afirman lo siguiente: si Barrabás hubiera seguido a Jesús, se hubiera mencionado en alguna de las cartas o en los Hechos de los Apóstoles.
Y Barrabás probablemente volvió a delinquir, volvió a fallar. Pero tenemos una segunda historia, la historia de Pedro. Pedro es una historia desafiante, porque aunque cayó, aunque negó, aunque rechazó a Jesús, aunque volvió a lo que hacía antes, aceptó la restauración de Jesús. Y 50 días después estaba predicando y nunca dejó de predicar. Murió por su maestro y murió cumpliendo el propósito para el cual Dios lo escogió. Hay muchos Barrabás en este momento allá afuera, que Dios pagó su libertad y ahora están en lo mismo que hacían antes. Y perdóneme si no les gusta esto, lo más terrible es que hay muchos Barrabás dentro de la iglesia. Ahí sí nadie dijo amén, ahí sí no. Que miran cómo Jesús es crucificado, cómo se habla acá, predica del amor del Padre, pero conmigo no. Pero también hay muchos Pedros, y aunque han tenido vidas desastrosas como la mía, no sé, como la suya, yo no sé, que han tenido caídas terribles como las mías, pero una vez se deciden restaurarse, lo siguen intentando y cada día están haciendo más cosas para Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Mire a alguien cercano y dígale: ¿Barrabás o Pedro? ¿Cuántos quieren Pedro? Es como incómodo, ¿no? Barrabás tal vez nunca le dio el valor al sacrificio que Jesús hizo por él. Tal vez no se dio cuenta de la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo por él. Pedro, su corazón se destrozó al punto que se descalificó y dijo: yo no puedo seguir a este maestro, yo le fallé. Pero Jesús vuelve, como está Jesús hoy, diciéndote: quiero restaurarte. ¿Qué corazón tienes? Te quiero levantar. Lo has intentado muchas veces en tu familia, en la iglesia, con el ministerio que te he dado. ¿Qué corazón tienes ahora? No mires a nadie, eres tú y el Señor. A mí me da tristeza porque hay muchas personas que uno se encuentra, a cual más que usted conoce, en algún momento lo ha intentado en la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Antes era raro porque casi nadie iba solamente a la iglesia tradicional, pero una iglesia cristiana no. Pero hubo un tiempo que en las iglesias se volvió famoso el encuentro y tantas cosas. Y entonces a cual más fue a encuentro, a cual más hizo una cantidad de cosas en la iglesia. Y ahora es chistoso porque aún mismo en el bar, en la discoteca, se encuentran todos los que fueron a encuentro. Se encuentran todos los que estaban de rumba, y uno dice: Dios mío. Y son una cantidad de personas que no las estamos señalando, porque probablemente si tú y yo no nos cuidamos vamos a estar igual allá, moviendo el bote diciendo: ay sí, yo iba a la iglesia. El punto es cómo está tu corazón hoy, porque como esté tu corazón hoy, te puedo decir dónde vas a estar mañana. Si tu corazón hoy está lleno de orgullo, esa palabra no es para mí. El pastor está tirando mucho, es que el pastor tiene mal genio, las palabras que tiran, yo quiero bendición, prosperidad. Y usted quiere eso, hermano, se equivocó en la iglesia. El Señor está mirando tu corazón y mi corazón hoy y nos está diciendo: bueno, mijo, ¿qué actitud va a tomar? ¿Qué va a hacer?